Un día, solo un día. ¿Puedes creerlo? Después de tanto tiempo, de tantos meses de espera, de contar los días con una mezcla de emoción y ansiedad, por fin estamos a un suspiro del regreso de Jikook. Es completamente una locura, casi irreal. Pensar en todo lo que ha pasado, en cuánto los hemos extrañado, en cuántas veces hemos deseado verlos sonreír otra vez juntos. Y ahora solo falta un día. Uno solo. Es como si el tiempo hubiera volado y al mismo tiempo se hubiera detenido en cada segundo sin ellos. Ver a Taehyun y Namjoon salir nos llena de esperanza. Es como ir viendo una luz que se va haciendo más brillante, y saber que Jimin y Jungkook están tan cerca de cruzar esa misma puerta nos desborda el corazón. No es solo que regresen como artistas, como ídolos, es que regresan como las personas cálidas, humildes y generosas que siempre han sido. Y eso lo saben no solo los ARMYs, lo saben también quienes tuvieron la fortuna de convivir con ellos en este tiempo tan distinto, tan lejos del escenario, pero tan lleno de humanidad. Ese mensaje del soldado que compartió su experiencia con su tío lo dice todo. Sus compañeros molestos porque ya no podrán disfrutar de las salidas a comer ricas gracias a ellos, los pequeños momentos que hicieron que su tiempo en el ejército fuera más llevadero, más feliz. Porque esos son Jimin y Jungkook, alegría, compañerismo, apoyo silencioso pero profundo. Que alguien como ese joven soldado hable con tanto cariño y orgullo, que diga que su sobrino lo llama solo para hablar de BTS y que últimamente lo hace mucho, nos muestra cuánto significaron para quienes estuvieron a su lado. Jikook no solo cumplió con su deber, también lo hizo con el corazón en la mano. Dejaron una huella que va más allá de lo que vemos como fans. Son dos personas que se dieron a los demás sin esperar nada a cambio, que ofrecieron su amistad sincera, su compañía honesta, su calidez incondicional. No se trata de favoritismos, se trata de humanidad. Se trata de que, incluso en un entorno como el ejército, donde la rutina puede volverse dura y monótona, ellos encontraron la forma de aportar algo bueno, de dejar amor, de ser un refugio. Y ahora que están por volver, el mundo se siente un poquito más completo. Porque no solo regresan nuestros artistas favoritos, regresan los dos que con su vínculo tan especial, con esa complicidad que trasciende las palabras, nos han acompañado durante años. Regresan Jimin y Jungkook, Jikook, y aunque hayan estado lejos, nunca dejaron de estar presentes. Y ahora por fin volverán a estar cerca. Solo un día, solo uno, y el corazón late más fuerte. Hoy fue el turno de Taehyung y Namjoon. Salieron y el corazón se sintió un poco más lleno. Los extrañamos tanto como al resto, y su regreso también lo celebramos con todo el amor del mundo. Ellos son una parte fundamental del grupo, del alma de BTS, y saber que ya están de vuelta nos da una sensación de alivio y alegría que es difícil de explicar. Claro que estamos seguros de que, aunque debieron extrañar su vida habitual, también vivieron momentos valiosos durante su servicio. Se nota en las fotos que compartieron, en las sonrisas, en esos rostros desconocidos pero llenos de cercanía que posaban con ellos. Namjoon y Taehyung fueron los que más nos dejaron ver parte de su día a día en el ejército, y se agradece tanto verlos felices, tranquilos, rodeados de personas que también los apreciaban sinceramente. Pero lo que estamos por vivir mañana tiene un significado especial. Es el turno de Jikook. Sí, de Jimin y Jungkook, los dos más jóvenes, los dos que entraron de la mano y que están por salir igual, juntos, como siempre. Aunque su vida en el servicio fue mucho más reservada, aunque casi todo lo que supimos fue gracias a terceros que compartieron esos momentos pequeños, sabemos que vivieron intensamente, que estuvieron presentes, que hicieron amigos, que también dejaron su marca. Esos comentarios de soldados que los extrañan ya antes de irse, que agradecen las salidas a comer, la compañía, la calidez, nos dicen más de lo que cualquier publicación podría decir.
Ellos, calladamente, se ganaron el corazón de quienes estuvieron cerca. Y eso es tan de ellos, tan de Jikook. Ellos no necesitan mostrarse todo el tiempo para dejar huella. Tienen una forma de amar, de cuidar, de entregarse a los demás que es silenciosa pero poderosa. Y eso fue lo que hicieron en el ejército. Se ganaron el cariño no por ser BTS, sino por ser Jimin y Jungkook. Por compartir lo que son con sinceridad. Por dar sin esperar nada. Por estar para los demás, incluso en ese contexto tan distinto a los escenarios, a las luces, al ruido del mundo exterior. Supieron encontrar la forma de ser ellos mismos, y eso no cualquiera puede lograrlo. Mañana es el día. Falta nada. Y sí, la ansiedad está a 1000. El corazón late fuerte, porque no es solo que regresan nuestros ídolos. Es que vuelven los dos que tantas veces nos hicieron sentir acompañados incluso en la distancia. Los que, aunque no compartieran fotos, estaban ahí, viviendo, creciendo, dejando que el tiempo también los transforme. Mañana regresan Jimin y Jungkook. Mañana vuelve Jikook. Y con ellos vuelve una parte de nosotros que también estuvo esperando. Que también estuvo en pausa. Mañana todo vuelve a su lugar. Solo un poco más. Solo un último suspiro. Y mientras leíamos esa hermosa anécdota de Namjoon, que una fan compartió con tanto cariño y emoción, no podíamos evitar pensar en cómo cada uno de los miembros ha vivido su servicio a su manera. Cómo incluso en medio de algo tan cotidiano, tan lejos del escenario, siguen siendo personas profundamente humanas, humildes, que dejan recuerdos bonitos en cada paso. Namjoon, nervioso porque no funcionaba el pago en la cabina de fotos, pidiendo permiso con ternura para firmar un autógrafo, mostrando esa sensibilidad que siempre ha tenido. Y uno no puede evitar pensar, ¿cuántos momentos así habrán dejado también Jimin y Jungkook? ¿Cuántas historias estarán guardadas en los recuerdos de esos soldados que compartieron tiempo con ellos, en las memorias de personas que quizás se cruzaron con ellos sin siquiera saber quiénes eran al principio? Porque Jikook tiene eso, esa energía suave, cercana, que deja huella sin hacer ruido. No necesitaron cámaras, ni publicaciones, ni demostrar nada. Supieron estar presentes, ser parte del grupo con humildad y entrega. Y eso se notó en cada testimonio que surgió a lo largo del tiempo. En esas palabras del soldado que dijo que los fines de semana eran más felices gracias a ellos. En quienes compartieron que Jungkook era educado, trabajador, siempre respetuoso. En quienes hablaron de Jimin como alguien cálido, amable, siempre con una sonrisa. No lo gritaban al mundo, no lo subían a redes, pero su presencia se sentía. Se ganaron el cariño, no solo por ser quienes son como artistas, sino por lo que transmiten como personas. Y ahora que falta tan poco para su salida, el corazón no deja de latir con fuerza. Porque mañana, sí, mañana, por fin podremos verlos caminar fuera del cuartel, más maduros, más fuertes, pero con la misma esencia que siempre los ha caracterizado. Mañana se cierra un ciclo y comienza otro. Uno donde volveremos a verlos brillar, pero también donde sabremos con certeza que en este tiempo lejos de las luces también hicieron lo suyo. Tocar corazones, construir amistades, vivir su proceso. Jikook regresa. Y con ellos regresa esa parte tan bonita de BTS que siempre nos ha hecho sentir como en casa. La parte del cuidado silencioso, del cariño sin ruido, de la complicidad que no necesita explicarse. Jimin y Jungkook, nuestros eternos chicos luz, están a punto de volver, y no hay palabras suficientes para describir lo que eso significa. Solo nos queda esperar unas horas más, con el corazón lleno, sabiendo que ellos también deben estar emocionados por volver a casa, por reencontrarse con su gente, por volver a nosotros. Mañana no es un día cualquiera. Mañana es el día de Jikook.